Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Expresiones y acciones prominentes de algunas mujeres nombradas en el libro de Ruth. Noemí y Ruth. Durante todo el libro de Ruth conocemos la historia de estas dos mujeres. Noemí fue esposa de Elimelech. Elimelech y Noemí eran de la tribu de Judá y vivieron como peregrinos en tierra de Moab. Sus dos hijos se llamaban Mahalión y Chelión. Murió Elimelech y sus dos hijos tomaron esposas. La esposa de Chelión era Orfa y la esposa de Mahalión era Ruth. Después de 10 años murieron también Chelión y Mahalión, dejando solas a las tres mujeres. Noemí quería regresar a Judá, su tierra. Mientras iban caminando hacia Judá, Noemí dijo a sus nueras que regresaran a sus tierras, que ya no tenían por qué seguir. Ellas lloraron y no querían dejarla. Noemí insistía a ellas que se volvieran a su lugar, de donde ellas eran. Orfa, después de llorar, se fue de regreso, pero Ruth no quiso. Ruth estaba resuelta a ir con Noemí. Le pedía que no le dijera que se apartara de ella. Ruth no lo haría nunca. Regresaron entonces juntas a Judá. Dios las guardó. Durante el relato del libro de Ruth, conocemos también cómo Ruth conoce a Boaz y cómo Noemí aconseja en cuanto a ese hombre, que podía redimir el linaje de Elimelech y Mahalión, los dos hombres que habían muerto. Noemí aconsejó con prudencia y amor a Ruth. Ruth hizo todo lo que su suegra le dijo, y fue grande la bendición de la postrimería de Noemí. Podemos ver durante el relato de Noemí que era una mujer del pueblo de Dios, hija de Dios, mujer amorosa, agradable, mujer de fe. Al sufrir triple tragedia, Noemí se rehusó a ocultar su aflicción y amargura. Pidió entonces que la llamaran Mara. Noemí era una mujer prudente, amable, era una mujer en quien se podía confiar. Ella creía fuertemente en la soberanía de Dios, así que atribuyó sus sufrimientos a la voluntad de Dios. La vida de Noemí nos enseña cómo los planes de Dios van más allá de nosotros mismos. Nos enseña a descansar en la soberanía y en los planes de Dios para nuestras vidas. Dios no deja de estar con los suyos. Dios cuidó de Noemí, Dios la bendijo al darle a Ruth. También es muy claro darnos cuenta que Noemí enseñó a Ruth con el ejemplo. Noemí inspiró a sus nueras, inspiró a ser amorosas, piadosas, leales. Entonces Ruth sentía esto por Noemí. Al final del libro vemos que Noemí crió a su nieto Obed, hijo de Boaz y de Ruth. El milagro de la renombrada esperanza de Noemí fue mayor. Las mujeres que la veían la bendijeron. En Dios tenemos esperanza. Ruth, la mujer moabita. Ruth, mujer de Mahalión, hijo de Noemí. Mahalión murió dejando sola a Noemí su madre y a Ruth su mujer. Ruth no quiso dejar a su suegra Noemí por más que ella se lo pidió. Ruth amaba a Noemí. No quería desampararla. Ruth sabía que el Dios de Noemí podía ayudarlas. Ruth es otro ejemplo del impacto que causan los testimonios de los hijos de Dios a otras personas. Ruth vio el sufrimiento de su suegra, sus experiencias. Ruth abandonó su pueblo, hizo al Dios verdadero su Dios propio. Ruth trabajaba duro para mantener a su suegra. Tuvo especial atención y cariñoso cuidado. Cuando estamos en medio de una situación difícil, podría ser completamente imposible entender lo que Dios está haciendo. Dios usó de Ruth. Dios trabajó en Ruth. Ruth tenía una carga, tenía a Noemí, pero la llevaba con gozo y amor. Lo que parecía una difícil carga en ojos de otras personas, Ruth lo veía como una bendición y se aferró fuertemente al Dios de Noemí y
y a Noemí. Ruth llevó a su suegra como su responsabilidad. Con el tiempo, Ruth hizo renacer la esperanza y felicidad de Noemí y su suegra. Ruth nos enseña con su forma de ser que era valiente, determinada, decidida, obediente, una mujer de hechos y de fe. Una mujer piadosa, amorosa y llena de compasión. Al acercarse a vos, fue obediente a su suegra, prudente, cuidadosa, fuerte. Una mujer virtuosa, como se lo dijo vos. El cuidado que Noemí y Ruth tenían la una por la otra sigue siendo inspiración de amor. Inspiración de amor para el prójimo y en este caso de nuera a suegra y de suegra a nuera. Dios nos ha creado con la posibilidad de desarrollar relaciones profundas y duraderas, de amor, de bendición. Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.